bienvenido a la congregación que lleva tantos años aquí junto a mí. Y a los que llevan poco tiempo, la verdad que les doy la bienvenida. Sentiros como en casa, la verdad que no siempre lo conseguimos, pero intentamos ser una familia. En una familia pues ocurren a veces cosas y no siempre salen las cosas, ¿verdad? Como nosotros pensamos. No siempre venimos de la manera que debemos de venir, ¿verdad? Las circunstancias a veces son adversas. Llevamos un par de años, ¿verdad? Confusos, no entendiendo, ¿verdad? Lo que está ocurriendo con este virus. Es como que de pronto, ¿verdad? Nos hemos visto aislados cada uno en nuestra casa. Pero gracias por el privilegio de que el Señor nos rescató y sabemos que no estamos solos. Hay como un sistema, ¿verdad?, que nos quiere aislar, ¿verdad? El Señor, como dice su palabra, vino para darnos vida y vida en abundancia. Él vino porque sabía que toda la humanidad, incluyéndote a ti y a mí, por el pecado no íbamos a ir al infierno. Así como suena, así de duro. Todos nos íbamos a perder, toda la humanidad nos íbamos a perder. Y Dios, en su misericordia, no teniendo en cuenta nuestros pecados ni nuestras faltas, no solo los hechos, sino los que vamos a seguir cometiendo, se hizo hombre, murió en una cruz y resucitó al tercer día para que tú y yo hoy estemos aquí. Pero no solamente murió en una cruz, sino que produjo algo en ti y en mí que no es nuestro y que se llama arrepentimiento. Juan el Bautista, lo primero que empezó a predicar fue el arrepentimiento de los pecados, porque sabía que el pueblo se había alejado y se había apartado de Dios y había empezado a cumplir más tradiciones y mandamientos humanos que los propios mandamientos de Dios. Y muchas veces nosotros en las adversidades y cuando nos sentimos solos y no entendemos muchas cosas, permitimos en nuestras propias vidas que esa religión nos alcance también a nosotros. Yo me acuerdo cuando empezamos a venir a la iglesia, que había un lema, ¿verdad?, entre los jóvenes que siempre decíamos: yo no tengo una religión, tengo una relación. ¿Es verdad o no? Y Dios quiere que sigamos teniendo esa relación, pero esa relación íntima, pero dentro del marco de que la palabra debe de ser lo primero, de que los mandamientos siempre tienen que estar vigentes y tienen que ser lo primero. Que lo que pensemos o dejemos de pensar, que lo que hagamos o dejamos de hacer, tiene que estar siempre dentro del marco del Evangelio y de la palabra de Dios, porque ahí no hay fallo. Cuando cogemos la palabra de Dios, ahí no hay fallo. Cuando cada cuestión, cada problema que viene a nuestras vidas, tenemos que ir siempre a la palabra, porque ahí es la palabra donde se encuentra la verdad. Y ante la verdad no tenemos nada que hacer. Pero vivimos en un mundo, ¿verdad?, difícil, en un mundo en el que siempre estamos rodeados de personas, de familias, de cuestiones, ¿verdad? ¿Y de qué nos vamos a sorprender? Si Jesús, cuando empieza su ministerio, después de 400 años de silencio desde el último profeta Malaquías hasta que Él viene, con la sorpresa, yo creo que no se sorprendió porque Él es Dios. Pero desde que empieza su ministerio empieza como a ver como que los religiosos querían desprestigiarlo, querían matarlo, querían quitarlo del medio porque no les convenía que alguien viniera a decir la verdad. Y yo me pregunto a mí y a ti, ¿qué pasa cuando esa verdad viene a tu vida? Yo cada mañana que me levanto tengo que pelearme conmigo mismo. Cuando oro el Padre Nuestro y digo, hágase tu voluntad, ahí ya empieza el primer conflicto, porque yo quiero hacer mi voluntad, ¿y tú? Pero si hago mi voluntad, no hago la voluntad del Señor. Hace 31 años vine por una puerta como esta,
de una iglesia más estrechita. Ya el Señor me estaba diciendo que el camino iba a ser estrecho y angosto. Aquel camino era estrecho, pero había un amor, ¿verdad?, que hacía ver algo diferente. Yo venía con mi paquete de fortuna en el bolsillo, me había bebido un par de cubatas antes de llegar, me habían hablado del Evangelio, pero yo no terminaba de creer. Hubo unas canciones tan bonitas como las de hoy. Y el pastor, cuando predicó, yo dije, pero si este hombre no sabía que yo venía. Y me habló directamente a mí. No solamente traía problemas por afuera, sino que traía problemas por dentro. Odio, rencor, problemas de rechazo, de aceptación. No le encontraba sentido a la vida. Tenía 20 años y estaba sin ilusión, sin esperanza. También traía un paquete de alcoholismo, drogadicción. Traía el pack completo. Yo no sé vosotros cómo venís, pero yo venía con el pack completo, interior y exterior. El pack completo. Y cuando yo llegué ese día y escuché la palabra, por primera vez en mi vida me vi que la palabra tenía poder para cambiar. Ese pastor hizo una oración y yo salí hacia adelante. Y lo primero que tuve que hacer es reconocer mis pecados. Si no reconoces tus pecados, no vas a cambiar. Lo segundo que tuve que hacer es arrepentirme de todo mi corazón, de todo lo que yo había hecho que no estaba bien. Y empecé a pedir perdón. Y dije una oración en mi corazón, que muchas veces el enemigo ha intentado que no cumpla. Y le dije yo al Señor, no sé si tú eres real o no. No sé si tú existes o no. No sé si tú naciste de una mujer virgen, diste tu vida por mí en una cruz, resucitaste al tercer día. Y no sé si es verdad que tu Espíritu Santo está en las vidas de todas estas personas y de todo aquello al que se le pide. No sé si esto es real o no, pero si tú eres real, si es verdad lo que tú dices en tu palabra, si es verdad lo que este hombre está diciendo a través de tu palabra, si tú me cambias a mí, te doy mi vida a cambio. Os puedo decir que en 2 semanas, yo era una persona que de 3 palabras, 2 eran tacos y otras 3 maldiciones. Mal hablado. Os puedo decir que desde aquel instante de mi boca no ha podido salir ni una maldición más. Os puedo decir que yo no tuve que ir a ningún centro de rehabilitación. El Señor cambió eso instantáneamente. Tenía 2 cigarros, se lo di uno a un amigo, otro para mí. Le regalé el mechero, le di una calá y casi me ahogo hasta hoy. Eso fue lo primero que hizo el Señor, quitar lo evidente. Pero su trabajo, después de 31 años, sigue ahí. Sigue ahí porque Él quiere seguir restaurando, quiere seguir quitando cosas, quiere traer perdón, quiere traer arrepentimiento, quiere seguir trayendo todas esas cosas, porque el Evangelio sigue siendo el mismo. El Señor sigue con el mismo Evangelio. Dice en Lucas 4:18, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner libertad a los oprimidos y a predicar el año agradable del Señor. Cuando escucharon esto, los fariseos, los religiosos, se llenaron de ira y levantándose le echaron fuera de la ciudad y le llevaron hasta la cumbre del monte sobre el cual estaba edificada la ciudad de ellos para despeñarle. Mas pasó por medio de ellos y se fue. En Marcos 8:14 habla sobre la levadura de los fariseos. La levadura ya sabéis que es un hongo muy pequeño que infla, ¿verdad?, las cosas.
Y los fariseos, si me permitís, voy a cambiar esa palabra por religiosos, que suena una mejilla mejor. Y les estaba diciendo, dice, habían olvidado de traer pan y no tenían consigo en la barca. Y les mandó diciendo, mirad, guardaos de la levadura de los fariseos y de la levadura de Herodes. Y discutían entre sí diciendo, ¿es porque no trajimos pan? Entendiéndolo Jesús les dijo, ¿qué discutís? ¿Por qué no traéis pan? ¿No entendéis ni comprendéis? ¿Aún tenéis endurecido el corazón? Teniendo ojos no veis y teniendo oídos no oís. Y no recordáis cuando partí los 5 panes entre los 5.000, cuántas cestas llenas de pedazos recogisteis. Y ellos dijeron 12. Y cuando los 7 panes entre 4.000, ¿cuántas canastas llenas de los pedazos recogisteis? Y ellos dijeron 7. Y les dijo, ¿cómo? ¿Aún no entendéis? Durante tanto tiempo entre ellos había hecho milagros, había sanado a los enfermos, había hecho milagros entre los 5.000, entre los 4.000. No cesaba de hacer milagros, no cesaban de ver cosas. Y ellos todavía aún no entendían el propósito de Jesús. Y hay cosas que nosotros no vamos a entender nunca en la vida. Y quizás se nos sean reveladas algún día cuando estemos allí en su presencia, pero ya me dará igual. Pero otras cosas sí tenemos que entenderlas. Y es que le estaba advirtiendo de esa levadura, de esas personas, de esos religiosos. ¿Por qué? Porque muchas veces sin darnos cuenta podemos permitir que esa pequeña levadura de esa religiosidad entre en nuestras vidas. Os digo por qué. Un día Jesús, como siempre, venían a tentarle los fariseos, tenían una mujer pillada en adulterio. Y claro, la ley de Moisés que decía que a toda mujer pillada en adulterio que tenían que apedrearla. Pero justamente un poco antes, uno de los fariseos vino a preguntarle a Jesús, ¿cuál es el mayor de los mandamientos? Y Jesús le dijo, amarás al Señor con todo tu corazón, con toda tu muerte, con toda tu fuerza, y a tu prójimo como a ti mismo. ¿Qué es mayor? ¿Ese mandamiento, esos mandamientos? ¿O que ellos como preceptos, como mandamientos de hombres, apedrearan a esa mujer? Responderme. Pero allí estaban todos, con su piedra, ¿verdad? Allí estaban todos con su piedra para apedrear a esa mujer. Conceptos y preceptos humanos que muchas veces ponemos por encima de los mandamientos de Dios. Cosas que muchas veces hacemos y que muchas veces nosotros tenemos esa piedra en el bolsillo. ¿Alguna vez has tenido esa piedra en el bolsillo? ¿Sí o no? ¿Alguien de aquí no ha tenido esa piedra nunca en ese bolsillo? Porque yo la he tenido. E incluso he cogido versículos de la Biblia y he dicho, es que la palabra de Dios dice tal y tal y tal. Y el pastor me ha dicho, sí, está ahí. Pero si esa persona fuera tu hijo, ¿lo apedrearías también? Si fuera tu hermana, si fuera tu padre, ¿actuarías de la misma manera? ¿Sabes cuál es el problema mío y tuyo y de la religión? Y ahí nos vamos a dar cuenta de lo que actúa, si lo que esté actuando es el amor de Dios o es la religión en mi vida. Es que el amor cubre multitud de pecados. Yo no estoy hablando de encubrir, porque Jesús, después de estar ahí un rato callado y escribiendo en el suelo, empezó a decirle, el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. ¿Hay aquí alguien libre de pecado? Sí, diríais, por la gracia de Dios. Cuando me arrepiento, ¿sabes que si no te arrepientes el Señor no te puede perdonar?
Imagínate que yo le hago algo a Miche. Y Miche, que sabe que yo soy un poco duro de mollera, a lo mejor no voy a pedirle perdón. Poneros en ese planteamiento. Claro, pasa una semana, pasan dos, incluso pasa un año y yo no voy a pedirle perdón a Miche. Y se puede quedar sentado, ¿eh? ¿Qué pasa en esta cuestión? Pues que Miche tiene que perdonarme, porque el Padre Nuestro dice, perdónanos como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Cuando Él haga eso, Él va a estar libre, pero yo no. ¿Lo entendéis? Que si no pides perdón no vas a ser perdonado. Aunque intentes taparlo lavándote las manos, lavando la vajilla y poniéndote en alto, Señor, gracias porque yo no soy como los demás, como el fariseo, ¿verdad? El Señor quiere que perdonemos para poder ser perdonados. Y quiere que pidamos perdón también, porque todos ofendemos, todos nos equivocamos. Marido, ¿cuántas veces ofendemos a nuestras mujeres? Mujeres, ¿cuántas veces ofendéis a vuestros maridos? Padres, ¿cuántas veces ofendemos a nuestros hijos? Hijos, ¿cuántas veces ofendéis a vuestros padres? Pero estamos en ese proceso de que nadie aquí hay perfecto, solamente uno, y es Jesús, el que dio su vida por ti y por mí, sin merecérnoslo, porque no lo merecíamos ni lo merecemos, ni lo mereceremos nunca, pero es por pura gracia que Él lo hace. Pero Jesús no se quedó ahí, dijo, el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Pero luego cogió a esa mujer y le dijo, ni aun yo te condeno, vete y no peques más. El Señor cuando nos reprende, cuando lo hace a solas, sin hacernos daño, sin que se enteren los demás. No se tienen que enterar los demás. Él lo hace de una manera para no hacernos daño, pero nos lo dice, vete y no peques más para que no te venga algo peor. Porque yo te amo, pero no quiero que sigas pecando. Pero cuando hay religiosidad en tu vida o en la mía, acusamos y ofendemos, incluso públicamente. Yo no sé dónde se encuentran los frutos del Espíritu en esas cuestiones, yo no lo sé. Pero cuando hay religión, en mi vida lo hago. Y el Señor quiere quitar esa levadura, esa religión de mi vida, para lo que quede sea lo que el Señor quiere poner en cada uno de nosotros. Y sea el amor, la paz, el gozo, la benignidad, la templanza. El Señor solamente dijo una vez, aprended de mí, y lo dijo cuando dijo, aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. Una persona que no se deja corregir, no puede corregir a nadie. Wow. Juan 8:39. Hubo fariseos y religiosos que le respondieron y dijeron, nuestro padre es Abraham. Jesús les dijo, si fuese hijos de Abraham, la obra de Abraham haríais. Pero ahora procuráis matarme a mí, hombre que os he hablado la verdad, la cual he oído de Dios, nos hizo esto Abraham. Vosotros hacéis las obras de vuestro padre. Y entonces le dijeron, nosotros no somos nacidos de fornicación. Ya eran como Jesús, habían nacido del Espíritu Santo también. Nosotros no somos nacidos de fornicación. Cuando hay religión en tu vida, en la mía, perdemos la cabeza. Perdemos la cabeza, perdemos la noción de la realidad, de la verdad.
nos creemos algo que no somos. Cuando en Romanos 12 dice, no os conforméis a este siglo, sino conformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis. Al final dice, y no tengáis un más alto concepto de sí del que debáis de tener. Cuando hay religión en tu vida o en la mía, nos creemos algo que no somos. Todo lo que tenemos, somos, es por gracia de Dios. Todo lo que hago bien es porque el Señor lo pone en mi corazón y es porque me ayuda. Y lo que hago mal es porque lo hago yo. Así que un Padre tenemos que es Dios. Jesús entonces le dijo, si vuestro Padre fuese Dios, ciertamente me amaríais, porque yo de Dios he salido y he venido. Pues no he venido de mí mismo, sino que Él me envió. Porque no me entendéis mi lenguaje, porque no podéis escuchar mi palabra. Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha salido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de lo suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Cuando alguna mentira se nos cuela, estamos abriendo una puerta a ese hongo de la levadura que entra dentro de nosotros y le abrimos la puerta a esa religiosidad que distorsiona nuestra visión, nuestra mente, y no vemos las cosas como le estaba diciendo ahí. Aún viendo no veis, aún no entendéis, porque estamos en una lucha diaria, y nuestra lucha, como dice en Efesios, no es contra sangre y carne, sino contra todo espíritu y potestad. Estamos en una lucha diaria contra un enemigo que nos quiere matar. ¿Sabes que el diablo te quiere matar y a mí? Que quiere distorsionar tu mente, que quiere destruirte. Y cuando no puede destruir, no sabes lo que hace. Empieza a mandar como dardos de fuego, pensamientos, empieza a mandar distorsiones, empieza a mandar, incluso nos hace ver y sentir cosas que no debiéramos de sentir ni ser, porque nos tenemos que parecer a Jesús en sus actitudes, en su comportamiento. El Señor dice que el siervo de Dios sea amable para con todos. Si no hay amabilidad en tu vida y en la mía, pregúntate por qué, a quién le parece. Y me sale esa canción que dice, ¿y tú de quién eres? ¿Eres de Marujita? ¿Qué actitudes son las que salen de mi vida? ¿Qué perfume me he echado hoy? Dicen que el mejor perfume de un cristiano es la humildad, que a veces brilla por su ausencia en nuestras vidas, pero y yo no me tenía que haber echado hoy solo de Loewe, porque me puedo quedar solo, porque el orgullo y la altivez son los padres de la soledad. El Señor quiere que usemos agua fresca de Adolfo Jesús de Nazaret. Ese agua fresca que Él usaba y que hacía que esos pescadores y esos recaudadores de impuestos y esos apóstoles que no eran ovejicas quisieran dormir junto a su pecho. ¿Qué desprendía Jesús? ¿Qué amor no desprendía? ¿Qué amabilidad? ¿Qué no había? ¿Qué no hay en Jesús? Que esas personas, hombres, querían dormir a su lado y no querían apartarse de Él. ¿Qué pasa contigo y conmigo? Alguien dijo que cuando te conozcan a ti, quieran conocer a Jesús. ¿Esa es la realidad? ¿O cuando te conocen a ti y a mí, quieren salir corriendo? ¿Qué produce? ¿Olor solo de Loewe o olor a agua fresca? ¿Sabes qué? Si es así, el Señor tiene misericordia de tu vida y de la mía. Había fariseos que usaban solo de Loewe, como Jairo, que era un sumo sacerdote también, y fue casi llorando, suplicándole a Jesús que sanara a su hija. Como Nicodemo, un alto sacerdote también de ahí, de los fariseos,
que reconoció que Jesús era Dios. Pero Jesús le tuvo que decir, es necesario que nazcas de nuevo, porque si no naces de nuevo, no podrás ver el reino de Dios. Muchos de nosotros hemos nacido de nuevo, pero nos puede pasar como este que iba en el metro. Antes en el metro había una barra así, ¿sabes? Y íbamos todos cogidos en la barra, y en verano, ya sabes, el olor heno de pravia muchas veces no sale. Lo que sale es O de pesté. Y el otro era más bajillo, y estaba oliendo al otro y le dijo, ¿qué desodorante usa? Dice, agua de lavanda. Dice, pues mira a ver si se te ha muerto algún músico. ¿Se nos ha muerto algún músico en este tiempo? Una mosca. Si se nos ha muerto algún músico, tenemos que recuperarlo, porque el Señor quiere seguir restaurándonos, quiere seguir perdonándonos. Y Nicodemo, aunque no entendió, aunque fue a escondidas en esa noche, si vamos a Juan 7, vemos como cuando empiezan a acusar a Jesús, otra vez él dice, ¿no dice nuestra ley que no se puede acusar a un hombre sin antes escucharle? Uy, cuando nos volvemos religiosos, sabes que no escuchamos nada. La palabra pasa a un segundo lugar. Nos volvemos jueces, abogados y de todo. La palabra de Dios dice que no juzguemos porque de la misma manera que juzguemos vamos a ser juzgados, ¿verdad? Que solamente los espirituales juzguen. Pero ¿quién es ese tan espiritual, verdad? No vamos a dejar pasar, ¿verdad?, los pecados y tal, pero cuidado con ponerte el título de espiritual sin serlo. Porque puedes hacer más daño que bien. Porque te vuelves religioso. Cuando olvidas que esa persona sea tu hijo o tu hija, no creo que lo harías de la misma manera, ¿verdad? No creo que lo harías de la misma manera cuando lo haces con alguien a quien no amas. Y cuando hacemos eso, ¿sabes de qué me di cuenta? De que lo que hay en mí es religión, que no es amor, porque el amor cubre. Tenemos que cambiar mucho, yo tengo que cambiar mucho. Pero el amor es lo que debe de prevalecer. Está la palabra, está la justicia, por supuesto que sí, pero todo lo que hagamos sea desde el marco del amor de Dios, de cómo lo haría Él, no cómo lo haría yo. Y muchos se esconden detrás de, es que Jesús cuando entró en el templo y vio que estaban allí vendiendo, que estaban con las palomas, empezó a tirar las cosas, empezó a decir, sí, pero Jesús es Dios, Jesús está lleno de amor. Airaos, pero no pequéis. Jesús no pecó nunca. ¿Podemos decir nosotros lo mismo? Yo cuando me airo, peco. Entonces prefiero no airarme. Porque luego tengo que pedir perdón, tengo que arrepentirme y tengo que recomponer lo que he roto. Pero a veces rompemos cosas que son irreparables y tenemos que vivir con eso. Así que cuidado, porque el Señor dice, ay de aquellos que hacen daño a uno de mis pequeñines. Cuidado cuando hacemos daño a uno de esos pequeñines. E incluso ponemos la etiqueta del nombre de Dios detrás de nuestra cabeza, cuando lo que hay es carne de un cerdo de 500 kilos. Cuidado cuando hacemos las cosas sin el amor de Dios y poniéndonos la etiqueta que no nos corresponde. Y para terminar, me gustaría hablar de un fariseo, entre los fariseos, religioso entre todos los religiosos, que quizás nosotros veníamos así o en un momento se nos ha colado uno de ellos y se llamaba Pablo. Pablo, que tenía las ropas de Esteban cuando estaban apedreándolo y matándolo. Y no estaban matando a Esteban porque mató a alguien, sino porque estaba predicando la palabra de Dios. Y empezaron a decir, blasfemo, blasfemo. A mí no me cabe en la cabeza, de verdad, que por una persona que estaba hablando por Dios y que otras ciertas personas, el poder que tenían para poder apedrear a una persona sin ningún motivo, simplemente porque alguno decía que había blasfemado. A Jesús le decían que había blasfemado. Todo lo que no les convenía,
era para destruirlo. Cuidado con vivir el Evangelio según mi conveniencia. Cuidado con vivir el Evangelio según mi conveniencia. Solamente hay un Evangelio. Y Pablo tuvo que reconocer que se había equivocado. Cuando Jesús, en verdad, en Hechos 9, se aparece y le dice, ¿por qué me persigues? ¿Cuántas veces sin darnos cuenta nos perseguimos los unos a los otros o perseguimos la verdad? Señor, yo a ti no te estoy persiguiendo, sí, porque estás persiguiendo mi iglesia, estás persiguiendo lo más preciado que tengo. Y cegó su entendimiento, lo cegó totalmente. Tenemos que estar agradecidos de que hoy podamos estar aquí porque hay un versículo que dice, el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para aun viendo no vean y escuchando no oigan. Así que somos más que bienaventurados de poder escuchar hoy su palabra, de poder creerla y de que esa palabra pueda hacer mella en cada uno de nosotros y pueda restaurarnos, limpiarnos y volvernos a Él una vez más. Él fue restaurado, Él fue cambiado, Él cambió su religiosidad. Él se dio cuenta de que, sin darse cuenta, era la persona más religiosa del mundo. Sin darse cuenta estaba persiguiendo a Jesús. Sin darse cuenta estaba haciendo lo incorrecto, creyendo que estaba haciendo lo correcto. Por eso es necesario de que nos congreguemos. Por eso es necesario de que escuchemos la palabra. Por eso es necesario de que escudriñemos la palabra. Y por eso es necesario de que cuando tengamos dudas vayamos a la palabra o a la persona que Dios ha puesto por encima nuestra para escuchar la verdad. La verdad. La verdad está aquí. La verdad no está en ti, en mí. Jesucristo es la verdad. Jesucristo es el camino. Y Jesucristo es la vida. Y nadie viene al Padre si no es por Él. Si hemos cometido errores, si no hemos hecho, algunos de vosotros, religiosos, y hemos puesto a veces nuestros conceptos humanos sacados del concepto de la palabra, o hemos cogido un versículo y lo hemos sacado del concepto real y nos hemos hecho religiosos, el Señor quiere perdonarnos a ti y a mí. Él quiere restaurarnos, Él quiere hacernos esos hijos que Él quiere que seamos y quiere poner el mismo propósito en cada uno de nosotros y predicar el Evangelio a toda criatura. Y el que creyere y fuere bautizado será salvo, y el que no creyere ya ha sido condenado. Todos tenemos ese llamado de ir y predicar el Evangelio, pero de hacerlo bien, de hacerlo correctamente, de coger su palabra como Él hablaba, de que cuando estemos haciéndolo, lo hagamos como Él lo hacía, con ese amor, con esa pasión, como lo hacían sus discípulos. Porque aunque muchos se equivocaron, como el apóstol Pedro, que cogió y le cortó en un momento dado la oreja a un soldado, siempre vemos como que Pedro fue el que le negó. Pero vemos como Dios restauró a ese Pedro que era un Simón, que era una vara zarandeada, y la convirtió en una piedrecita pequeña, inamovible ahí, para su gloria y para su honra. Un Pedro, hombre normal y corriente, pero que era capaz de decir, no tengo oro ni plata, pero lo que tengo te doy en el nombre de Jesucristo. Levántate y anda. Y el Señor quiere que todos seamos levantados y que todos andemos con ese propósito de predicar su Evangelio, pero de la manera que ellos lo hacían, correctamente, con el amor de Dios, con el dolor con el que Él hablaba. Porque Él, cuando le decía a esos fariseos, soy hipócrita, soy sepulcros blanqueados, creo que no lo haría como nosotros con un corto de manga, lo haría con el dolor de su corazón por dentro. Y me gustaría terminar orando por la palabra y después que suba alguno de los pastores y ore por los niños que van a empezar los colegios y por lo que ellos crean necesario. Eterno Padre, te doy gracias por tu palabra, que sigue siendo la misma ayer, hoy y por siempre. Y que si hoy
escuchamos tu voz, que no endurezcamos nuestros corazones, que reconozcamos nuestros pecados, nuestros fallos, nuestras cosas que no te agradan, Señor. Haznos ver, Señor, en eso que estamos equivocados. Haznos ver en eso en lo que estamos fallando. Haznos ver en eso que no te agrada nada, para que podamos realmente, por tu gracia, por ese don del arrepentimiento, podamos arrepentirnos y pedirte perdón una vez más, Señor. Queremos ser limpios. Queremos ser limpios y te pedimos perdón, Señor. Y a los que hayamos hecho daño, Señor, que tú pongas esas palabras para que podamos pedir perdón, para que nosotros no nos quedemos ahí, Señor. Que también nos den la gracia para perdonar, Señor, a los que nos hacen y nos van a seguir haciendo daño. Y nosotros también vamos a seguir haciendo daño. Porque muchas veces, Señor, pensamos en lo que nos han hecho, pero también tenemos que ser valientes y saber que también nosotros hacemos daño. Perdónanos, Señor. Límpianos con tu sangre preciosa una vez más. Restaura nuestras vidas, Señor, y sigue preparándonos. Sigue llenándonos de tu palabra, de tu Espíritu Santo, para que podamos predicar tu evangelio correctamente, llenos de tu Espíritu, de tu gracia, de tu amor. En el nombre de Jesús. Amén.